Caprichosamente, al momento de plantear una reflexión en torno a obras de arte usando como base sus propiedades generales de forma y contenido, aparece la duda. ¿Qué sucede entonces con las obras que no existen? ¿Cómo funciona la operación forma-contenido si la obra al carecer de forma se ha fisurado de tal forma que ya no puede contener? Desde esta inquietud aparece inmediatamente el siguiente referente, el monumento en contra del fascismo de Esther Chalet-Herz y Jochen Herz. La obra se constituye como un monumento invertido, en tanto que consideramos un monumento no solo como una construcción escultural mnemónica, sino que conmemorativa, de celebración de aquello que busca recordar. Sin embargo, este monumento contra el fascismo se articula de manera contraria, pues no aloja nostalgia ni orgullo, sino aquello que preferimos no hubiera ocurrido y por tanto es recuerdo de vergüenza, de dolor, de pena y terror. Este alojamiento del dolor cultural no es solo simbólico, sino también literal, pues las personas de Hamburgo fueron invitadas a escribir sobre la obra sus nombres y una declaración en torno al fascismo. Pero la obra, nuevamente subvirtiendo su constitución monumental, sigue la lógica de autodestrucción o perenidad voluntaria, hundiéndose en el suelo a una velocidad de 2 metros por año, volviéndose hoy solo una tapa en el suelo. Es importante mencionar que la existencia o emplazamiento de un monumento significa una aceptación municipal, es decir, un permiso de poder estatal para que éste exista allí, y que la perenidad o falta de ella no es parte de su constitución como obra, pues la condición de monumento trae consigo la voluntad estatal del resguardo policial y la restauración si es que ha de necesitarla. Esta idea de monumento destruido nos lleva a recordar la invitación que nos hace Freud en el comienzo de El malestar en la cultura, donde hemos de recorrer mentalmente una Roma absoluta, que contiene todo su pasado y presente conocido. Pero aún más, en el lugar que ocupa el Palazzo Caffarelli, veremos de nuevo, sin tener que demoler este edificio, el templo de Júpiter Capitolino, y no solo en su forma más reciente, como lo contemplaron los romanos de la época cesárea, sino también en la primitiva, etrusca, ornada con antefijos de terracota. Evidentemente, no tiene objeto alguno seguir el hilo de esta fantasía, pues nos lleva a la inconcebible y aún a lo absurdo. Si pretendemos representar espacialmente la sucesión histórica, solo podremos hacerlo mediante la yuxtaposición en el espacio, pues éste no acepta dos contenidos distintos. Así, esta construcción memorial padece voluntariamente de la perenidad material que constituye todo tipo de representación física de la memoria, pues como es planteado por Freud, por consiguiente, debemos someternos a la comprobación de que solamente en el terreno psíquico es posible esta persistencia de todos los estados previos, junto a la forma definitiva, y de que no podremos representarnos gráficamente tal fenómeno. Esta imposibilidad de concreción absoluta, además, como cualquier problema semiótico, está dada porque la representación siempre es alusiva, y ésta no busca aludir sino aquello que ya no existe. Así como durante la Reforma Protestante se consideró pecaminosa la adoración a las imágenes, o como las sufragistas el 10 de marzo de 1914 acuchillaron la Venus del Espejo de Diego Velázquez, es que entendemos el potencial de las imágenes de funcionar como proxy o sustituto, que aloja el poder del significado o de aquello a lo que alude, y por tanto explica el ejercicio iconoclasta de la destrucción del monumento. La obra, entonces, será fácil de entender dentro de la pseudo-categoría de arte con vocación estética, trabajando el contenido de la forma y a su vez dando rienda suelta a los causales libidinales tanáticos, destruyendo su propia forma en un intento simbólico de destruir también aquello a lo que contiene o alude, el descontrol libidinal, es decir, el espacio vacío que ha dejado la ausencia del padre asesinado, según plantea Freud en su mito. Sin embargo, esta obra corresponde a un ejercicio de destrucción, no a una obra que se articule desde un no existir. No es que carezca de forma y no pueda alojar contenido, sino que voluntariamente, desde su composición, ha decidido someterse al autoaniquilamiento como ejercicio iconoclasta. Esta destrucción no corresponde a la creación semiótica de forma-contenido desde o en pos de la nada, sino a articulaciones libidinales y reflexivas en torno a significantes y significados que, aunque brevemente, existieron. Entonces, para llevar la reflexión más allá en su antojo, aparece otro referente, que aunque estrechamente ligado al arte autodestructivo,
siendo él quien acuña el término en sus manifiestos de 1959 y 1960, da un giro a la destrucción, usándola como medio para la creación. Es decir, no son articuladas desde el hacer desaparecer, sino que son las fisuras producidas por la destrucción las que constituyen su forma y en consecuencia su contenido. Me refiero a Gustav Metzger. A pesar de esto, sería irresponsable negar la presencia también de un ímpetu iconoclasta, como le reconoció él al director de la Galería Serpentine en Londres en el contexto de una retrospectiva de 5 décadas de su trabajo el año 2009. Era, en parte, yo atacando al sistema capitalista, pero inevitablemente también a los sistemas de guerra, los belicistas, y destruirlos en un sentido simbólico. Metzger se estaba refiriendo a su primera demostración del concepto de arte autodestructivo, cuando en 1960, vistiendo elementos de seguridad y usando una brocha especial, aplicó ácido clorhídrico a un lienzo de nylon, causando que éste se derrita de inmediato. Lo importante sobre quemar un agujero en esa tela fue que abrió una nueva vista sobre la Catedral de San Pablo de Londres. El arte autodestructivo nunca fue meramente destructivo, destruye un lienzo y creará formas. De esta forma, la destrucción buscaría hacer uso de lo existente para fisurar y abrir paso a algo nuevo, a enmarcar o darle forma a la nada a través de la topología de la ausencia. Así como no podemos ver la ausencia del padre según el mito freudiano, solo podemos percibir la existencia de ese vacío en tanto haya en nosotros una melancolía o nostalgia por ese pasado primitivo o precultural. Nos hemos hallado entonces con una semiótica de cabeza, donde la forma o significante solo puede ser aludido desde el contraste con aquello que no es decir, de alguna forma el significante no existe, o solo puede pretender esbozar su existencia en tanto que se fisure el sustrato semiótico y por contraste la ausencia se haga presente. La obra, para darle en el clavo a la inquietud primaria y llevar la reflexión a su punto más álgido, es la siguiente. En 2012, la agrupación London Fieldworks, conformada por Bruce Gilchrist y Joe Jolson, colaboraron junto a Gustav Metzger para crear la obra Null Object, Gustav Metzger Thinks About Nothing. La obra consiste en el uso de una máquina de electroencefalografía conectada a Metzger mientras él intenta pensar en la nada. Los registros de este proceso fueron utilizados para producir información tridimensional traducida a instrucciones que una máquina industrial luego esculpió en el interior de un cubo de 50 centímetros de piedra de Portland de 145 millones de años. Si bien no parece haber la estricta necesidad de o la competencia suficiente para explicar el proceso técnico, es el uso de una técnica o tecnología de esta magnitud lo que añade una dimensión clave a la obra. Esta es la de la supuesta objetividad intrínseca de la tecnología, y cómo será esta capaz de traducir lo inefable del operar psíquico en el pensamiento de la pseudonada. Parafraseando a Johanna Skilsrud en su ensayo The Nothing That Is, la poesía desdice la ontología a través de su uso gramatical subjetivo. La poesía no refiere a o desde la presencia o lo presente, sino desde un sustrato preontológico o presemiótico a razón de lo que nos convoca, donde nada se convierte en algo. Podemos pensar en ese sustrato preontológico como la instancia yoica primaria que propone Freud, en la cual la psiquis de un lactante, previa a la exposición constante de sensaciones displacenteras, aún no ha desprendido un no yo de su yo, entendiendo que el no yo o lo otro es lo que encapsula todo aquello que frustre o pueda frustrar su placer. Siguiendo el paralelismo poético, la poesía en su sustrato lingüístico funciona desde lo factual, pero una factualidad insertada en una ficción coherente. Entonces, para poder hacer una poesía de la nada, es necesario desdecir. Así, acoplándose a Jonathan Fuller en su ensayo Theory of the Lyrics, el desdecir funciona como la figura del apóstrofe, es decir, hacer evidente la ausencia de algo y a la vez referir a ello. Esta figura, o voz apostrófica, tiene una sinonimia con el título de la obra, Null Object, que refiere a un término en la programación que define a un objeto o espacio alojado en la memoria computacional que no contiene ninguna información. Representaría la nada, pero no sería nada. De esta forma, la obra constituiría lo que Skifrud define como una poesía no escrita. Así,
Null Object hará uso de la objetividad maquínica para hacer una antiescultura en una materialidad objetiva cargada con millones de años de historia, en la cual se aloja la traducción de la psiquis meditativa, a la que Freud refiere como el dominio de las fuentes internas o de sacrificio de la vida. Sin embargo, sabemos dos cosas. Primero, no se puede pensar nada, solo podemos pensar sobre la nada, porque el pensamiento es tautológico, solo se puede pensar nada en tanto no se esté pensando, si no, solo podemos pensar en un null object. Y segundo, sabemos que la obra de arte es solo el resultado de un proceso de operaciones psíquicas de las cuales tenemos mínimo o nulo control, y el resultado es solo la máscara que no esconde, sino que da forma al proceso incognoscible. Entonces, la obra genera una antiforma, una anticartografía de pseudo-nada, pero no crea nada, no se puede crear la nada, porque esto atenta contra su propia estructura como nada. Así como es absurdo pensar una Roma que contenga simultáneamente toda su temporalidad, es absurdo pensar en un espacio algo que pueda contener nada, porque no nos hallamos en aquel momento preontológico de instancia yoica primaria. Sin embargo, podemos aludir a ella, podemos aludir a la preontología, porque todo pretérito psíquico nunca perece, y la fracción yoica expulsada permanece en forma de ausencia, y toda alusión a ese escenario en donde algo y nada tenían cabida en el todo, corresponderá a una melancolía obtusa. Así como el espacio negativo en null object es solo sugestivo de la antiforma del operar psíquico, pero jamás del contenido, sucede lo mismo con cualquier pronunciación sobre la nada, y es que solo puede ser percibida de forma erótica, sensorial, pero nunca cognitiva. En conclusión, ¿es esta una obra estética o moral? ¿Cuál es su relación entonces con la cultura? La decisión de colaborar con Metzger no es azarosa. Él en sí mismo carga una dimensión simbólica de profundo malestar con la cultura. Así como Donald Cuspid refiere en la obra de Max Ernst al latente odio hacia su padre y a una patología narcisista en el ejercicio alucinatorio de sus grabados, en Metzger siempre está presente de forma latente las consecuencias de la migración forzosa de la Alemania nazi y su luego condición apátrida. Es en sí mismo Metzger una superficie némica que carga con una ausencia perpetua. La ausencia que Metzger hace presente siempre es a través de la fisura del sustrato, y por lo tanto siempre busca fisurar el sustrato cultural, encauzando así la melancolía hacia la creación de una nueva sociedad por medio de la destrucción. La obra es entonces estética, en tanto que la reflexión y el quehacer ocurren desde el deseo, la articulación de las pulsiones destructivas o la autorregulación o completa negación del flujo libidinal. Como última reflexión, Freud dirá que la felicidad surge de la satisfacción de necesidades acumuladas que han alcanzado elevada tensión, y toda satisfacción que se dé de manera persistente solo nos proporcionará un tibio bienestar. En cambio, nos es mucho menos difícil experimentar la desgracia. Así fue como Metzger, sabiéndose parte del flujo libidinal colectivo, articuló la ausencia e hizo un llamado a todos los artistas a no producir arte en un periodo de 3 años. Y es que el arte no solo será incisivo en la cultura en tanto que rompe con su forma y contenido, sino que también cuando se resta, cuando evidencia su ausencia y produce abstinencia.